Y bueno, nos quedamos en esto de que estábamos analizando de por qué, cómo se transfiere el calor y y les platico que ahorita fui a recibir radiación electromagnética, me fui a parar al sol, ajá, para sentir, bueno, no al sol, sino debajo de los rayos del sol, para poder eh, recibir calor, ¿verdad? Que es una de estas de los métodos de transferencia de calor. Y entonces eso es porque tienen energía, ¿no? Que después vamos a llegar a esas funciones de energía, pero que estábamos viendo que Robert Kirchhoff dijo, bueno, ¿y qué tal que hay algo que absorbe todo en una radiación, en una longitud de onda de radiación? Y entonces le ponemos un coeficiente a 1. Entonces, como absorbe todo, eso lo vamos a llamar el cuerpo oscuro. Ajá. O sea, ese oscuro dentro de ese espectro de, de longitud de onda. Y bueno, dijeron, bueno, entonces debe de haber una potencia emisiva. Esa potencia emisiva debe de depender de la longitud de onda y la temperatura, y debe de ser igual a la energía de en energía emisiva, o perdón, la energía radiante, entre el coeficiente de absorción. Y bueno, no sabía Kirchhoff cuál era la función, pero Stefan después dijo, sí, pues debe ser T cuadrada por algunos argumentos. Y Boltzmann, que es otro investigador que aportó mucho a la ciencia, dijo, sí, efectivamente es J, que es la potencia emisiva, debe ser igual a una constante por la temperatura al cuadrado. Ajá, ahí nos quedamos. Bueno, pues resulta que después empezaron a ver, ¿no? Cómo se comporta experimentalmente esa, esa J. Y resulta también que hay una relación que, que se utiliza, porque no se utiliza directamente J, sino que se utiliza algo como U, que U se le conoce como la densidad de energía. Radiante por unidad de volumen. Y esa va a ser igual a U 4J entre C, donde C es la velocidad de la luz. ¿Ah? Entonces, algunos investigadores se pusieron a ver cómo se comportan diferentes cuerpos que consideraban que podrían ser candidatos estos cuerpos perfectamente oscuros a cierta radiación. Y entonces graficaron esa U, que a final de cuentas U, pues también debe depender del lambda y de la temperatura, ¿verdad? Y contra lambda, y aquí le puse que había algo de intensidad, ahorita otra vez reviso. Y resulta que tienen este comportamiento. A la temperatura 1, a la temperatura 2, a la temperatura 3. Entonces, T3, T1 y T2. Entonces resulta que esta sección, esta longitud de onda, pues esa longitud de onda debe de corresponder en cierto momento al visible, ¿verdad? Bueno, resulta que cae como por aquí.
por aquí y por acá. Y entonces, esta zona de aquí abajo puede ser el ultravioleta, el visible y el infrarrojo es esta, ¿no? Quedamos que entre más grande sea la longitud de onda, más se acerca el infrarrojo, el visible es cierta zona, y el ultravioleta se refiere a una longitud de onda más, más pequeñita. Y si se dan cuenta, esta curva tiene un máximo y luego empieza a bajar. Tiene máximos y empieza a bajar, tiene máximos y empieza a bajar de diferentes formas. Y entonces, esta curva que está acá, que hizo, que se le atribuye, se le dice de Stefan Boltzmann, porque fueron estas dos personas, Stefan y Boltzmann, no parece ser que algún momento baje, ¿verdad? De acuerdo a esta curva, ¿ustedes le ven que algo que baje? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Esta curva, Stefan Boltzmann, habían llegado a esa conclusión de que la J debe ser proporcional a T cuadrada. Entonces, pero esta siempre parece ser que cuando sube J, siempre sube T. De ahí le pueden ver aquí en estas curvas, que supone que estas curvas son experimentales. Ustedes ven que baje de la misma forma. Bueno, resulta que no. Resulta que había incógnitas y había cosas incompletas. Decían, no, pues es que como que no se parece. Ustedes pueden sustituir, para relacionar esta J, pueden sustituir esta relación, ¿verdad? O sea, J la sustituyen aquí y entonces quedaría 4C sigma T cuadrada, ¿verdad? Ay, perdón, T a la cuarta. Bueno, pues resulta que esa incógnita estaba de que qué modelo usamos para describir estas curvas, porque esta expresión de Stefan Boltzmann no era realmente muy buena para describir las curvas experimentales. Y entonces estaba esta en 1893, un investigador que se llamaba Wilhelm Wien, se dio cuenta que esta densidad de energía a cierta longitud de onda es igual a una constante por la longitud de onda de 1e a la c cuadrada, digo, pues c2, otra constante, entre t, donde c1 y c2 son constantes nada más. Y él propuso esa ley o ese método utilizando lo que conocían hasta ese momento, ahora lo conocemos como mecánica clásica, esos conocimientos. Mecánica clásica. Pero esta tenía un problema. Esta ley tenía un problema. No describía bien el sistema a ciertas longitudes de onda. Entonces pasaron 7 años para que otro conjunto de investigadores, que es Rayleigh Jeans, no es el de los cigarros, ni el de los pantalones. Rayleigh es uno
y en ser otra persona. En conjunto, bueno, es que primero salió Raleigh y Raleigh Jeans. Este ya es como que los dos. Dijo, no, debe ser 8pi. K, la constante de Boltzmann, entre lambda al cuadrado. Pero resulta que esta también tenía un problema. También estaba usando, esta fórmula se dedujo con los conocimientos que se tenían, y también es mecánica clásica. Ahorita vamos a ver qué significa eso de mecánica clásica, ¿no? ¿Qué concepto tiene? Bueno, pues resulta que estas dos funcionaban en ciertas zonas, pero no funcionan en la totalidad del fenómeno experimental. Ajá, lo voy a poner aquí. No funcionan bien. ¿Y qué significa que no funcione bien? Que no lo puedo describir. Que entonces esa no es la realidad. El modelo que se estaban imaginando estas personas no era la realidad. Ajá, hay algo que era diferente. De hecho, hay algo que le llaman aquí el catástrofe del ultravioleta, porque cuando se iban a las energías de ultravioleta, o sea, en esta zona, el modelo ya no servía, ya no sirve. Vamos a ver de aquí. ¿Qué pasa si hago esta lambda la hago muy pequeña? ¿Cuánto vale todo esto? Si es lambda muy pequeña, ¿cuánto vale la energía? Lambda tendiendo a cero. Pues se va a valores muy grandes, ¿no? Se van a volver muy grandes. Entonces, de acuerdo a este modelo de Rayleigh-Jeans, sería así. Voy a hacerlo puntero. Sería muy grandes, o sea, sería hacia acá y muy grandes, se tendería infinito. Y eso no es lo que experimentalmente vemos. Creo que me excedí con esa línea. Pero tendería infinito. O sea, ese modelo no estaba funcionando para describir lo que vemos, porque de acuerdo a esta ecuación, aquí sí funcionaba muy bien, pero ya después nunca bajaba. Ahora sí que se le iban las cabras al monte a ese modelo, ya de que subía no volvía a bajar. Pero las herramientas matemáticas y los conceptos solamente les daban para llegar a estos puntos. ¿Sí? Bueno, pues en el mismo año hubo un señor que ahora es muy famoso. En el mismo año, un señor que se llamaba Max Planck. A ver, ya lo escribí. Max Planck. Bueno, pues ese señor, pues empezó a usar las cosas de la mecánica clásica y eso, pero incorporó algo importante. Y él dijo, no, la densidad de radiación, la densidad de energía, perdón, le voy a poner una P de Planck, debe de ser igual a una constante por la longitud de onda de la menos 1, entre 1 a la otra constante, C2, entre la longitud de onda por la temperatura, menos 1. Vamos a ver. Dijo Wilhelm Wien, no manches, se parece a la mía, ¿qué traes? Pero aquí le puso un menos 1. Se parece a la mía, pero ¿de dónde sacaste ese menos 1? Bueno, resulta que Max Planck implementó algo importante. Para empezar, este modelo de Max Planck cuadra perfectamente con los datos experimentales de la absorbancia. Ajá. Vamos a ver qué quiere decir aquí de la absorbancia. O sea, quiere decir que si yo cambio la longitud de onda al ultravioleta, ajá,
un objeto puede absorber perfectamente, y luego aquí, si le voy cambiando la longitud de onda, lo puede absorber con estas medidas. Y si le cambio la temperatura al objeto, también puede absorber con estas medidas, porque esto incluye la temperatura. Pero entonces todo el mundo se empezó a preguntar, bueno, sí, cuadra perfectamente, pero ese uno, ¿qué? O sea, ese uno que, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, entonces vamos a ver. Resulta que primero reproduce los resultados experimentales. Dos, la función de Wien, sí, de Wien, diverge a mayor lambda. O sea, la función de Wien, que es esta, diverge, pero para el otro lado, en esta parte diverge. Ajá. Mayor. Y la función de Rayleigh-Jeans diverge a menor lambda. O sea, tienen problemas para todo o para ambos lados, ¿no? Bueno, pues decían, sí, pero está bien, pero eso de dónde lo sacaste, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, resulta que para llegar a esto, Max Planck tuvo que considerar que la energía es discontinua. O sea, si yo jalo una caja, por ejemplo, con mi energía, una caja grande, le podemos aplicar de fuerza a la caja 5 newtons o la mitad, 2.5 newtons, o un décimo, 0.5 newtons, o una centésima, 0.05 newton, o una millonésima, 0.005 newton, así sucesivamente. Eso podemos hacer en el mundo normal. Y Planck empezó a plantear con estas ecuaciones que para poder resolver este problema del cuerpo oscuro, necesitábamos necesariamente que hubiera pedacitos de energía. Por ejemplo, que la unidad mínima que yo pudiera aplicar de fuerza a la caja fuera una cantidad X, una cantidad mínima, que ahorita vamos a ver cuánto vale esa unidad mínima. Es como si también la velocidad, dijeras, puedes ir a 10 kilómetros por hora, puedes ir y lo digo, pues a la mitad, a 5 kilómetros por hora, pero ahora de repente yo te dijera, no te puedes mover a tal velocidad. Ajá. O la electricidad en ese entonces ya se conocía. Y decía, pues la electricidad pasa de aquí para acá y es continua, y hay, por ejemplo, 5 volts, 10 volts, 3 volts, pero ahora que yo te dijera, no puede haber 3 volts, solamente puede haber solamente puede haber 2 volts o 4 volts, pero 3 volts no. Ajá. Entonces, todos tiraron el ojo a Planck. Dijeron, no, pues es que estás mal. Te sale, pero de churrazo, ¿no? Dijeron, te sale por suerte. Porque te sale un modelo que explica perfectamente los fenómenos que estamos viendo, que estamos observando.
Pero tus métodos para deducir eso son disparatados porque nosotros vemos aquí de grande, en el mundo grande, que puedo aplicar cualquier valor de energía, cualquier valor de voltaje, cualquier valor de varias cosas. Y tú nos estás diciendo que utilicemos paquetes de energía para poder describir ese fenómeno. Eso no tiene mucho sentido, le dijeron varios investigadores. Además encontró que la energía debe de ser igual a una constante al cual pertenece el paquete por la frecuencia, ¿sí? Resulta que esta ecuación la voy a enmarcar porque es una de las más importantes que vamos a utilizar en este curso. Ajá. Eso encontró Planck, pero nadie le creía. Ahorita vamos a ver por qué le tuvieron que creer. Ajá. Bueno, pues estas constantes que están aquí, después bueno, ahorita no es tan trascendente que veamos qué significan esas constantes, pero resulta que Planck encontró que la energía, pues dice, él viene en paquetitos. Dijo eso Planck. Finalmente, la ecuación de Planck para describir el fenómeno quedó así como U 8pi. Esta constante, que le vamos a llamar la constante de Planck, por la velocidad de la luz, entre lambda a la quinta, multiplicada por 1, entre E, H, C, K, la constante de Boltzmann, la longitud de la onda, la temperatura, menos 1. Entonces resultaba que estas constantes que estaban acá eran la constante de la luz y la constante de Planck. Actualmente se sabe que esta constante tiene este valor. Ahorita vamos a ver por qué sigue siendo importante. Bueno, pues ahí se quedó guardado. Todo el mundo tiró de a loco a Planck y ahí se quedó guardada la situación, a pesar de que explica perfectamente los fenómenos de absorbancia y de emisión de luz. Nadie quiso hacer caso de esto porque utiliza algo donde dice que la energía está en paquetes. Antes de acá, de eso, quería comentarles, aquí la temperatura de este fenómeno, aquí dice en dónde va a emitir más. Entonces la temperatura 3, aquí de acuerdo a esta curva, el máximo está aquí, luego el máximo está acá, y luego el máximo lo pasamos para acá. Entonces, el máximo tiene una diagonal, así, ¿verdad? Una cosa así. Eso se llama un corrimiento del máximo. Resulta que esto lo podemos ver en las estrellas. Si se hace... a ver, espérenme, está al revés. Lo digo al revés. Esta última la voy a dibujar más para acá.
Ahora ya no. Ahora la mano no anda inspirada como hace rato. Así sería el máximo aquí, el máximo acá y el máximo acá. O sea que el máximo se va desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces T1, aquí T1 debe ser mayor que T2 y debe ser mayor que T3. Ajá. Entonces, cuando la temperatura es mayor, vamos a ver que los cuerpos emiten a una longitud de onda más cercana al ultravioleta. Y cuando la temperatura es más baja, emiten en un cuerpo en una temperatura o en un color más cercano al infrarrojo. Ustedes han visto o han escuchado del metal al rojo vivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es eso? Sí. ¿Qué es, Marina? Metal al rojo vivo. Cuando los están fundiendo y Sí, se empiezan a poner de un color como rojizo. correcto. Entonces, antes de que empiece a fundir, ya está emitiendo, pero está emitiendo en el infrarrojo. Lo que pasa es que no lo vemos. Luego siguen calentándolo y empieza por el rojo. Si vemos en el espectro de los colores, el que está más cerca del infrarrojo es el rojo, ¿sí? Después, si seguimos calentando, por ejemplo, una llama, la seguimos calentando, la llama azul debe de ser más caliente que la llama roja porque ya está más cerca del azul. Y si llega un momento que ya ni la vemos, que es que está cerca del ultravioleta, pues eso está mucho más caliente. Es así como podemos distinguir la temperatura de las estrellas a lo lejos. Podemos saber que las que están rojas son calientes, pero no tanto como las que son amarillas. Las que son amarillas deben de estar más calientes todavía. Las que son azules son las más calientes. Ajá. Bueno, entonces vamos a regresar a lo que estábamos en nuestra parte histórica. Resulta que había otro experimento por ahí, esto se quedó ahí, se olvidaron de Planck, a lo mejor uno que otro se burló, y entonces, bueno, resulta que hay algo que se llama el efecto fotoeléctrico. Hice un dispositivo con unos chicos que participaron en un concurso para demostrar el efecto fotoeléctrico. Nada más que no lo tengo aquí, pero lo que vamos a hacer es que les voy a pasar un video que hice con ellos. Lamentablemente no nos dio tiempo de arreglar el audio y esas cosas, pero ahí en el dispositivo y quisiera que lo vean para que sepan de qué se trata. Bueno, se los pongo después, el video, se los paso y les explico ahorita en general de qué se trata. Resulta que este efecto ya se conocía también, estaba por ahí aparte. Ajá. Si nosotros ponemos una placa de metal, aquí, un metal, y le aplicamos energía ultravioleta, o bueno, cierta energía, que de acuerdo, bueno, no me le voy a poner una ahí, cierta energía. Resulta que el metal le da por desprender electrones. Ajá. Y esta energía que le aplicamos, pues es luz. Luz. ¿Sí? Ese es el fenómeno. Ustedes ponen un metal, le aplican energía electromagnética y el metal desprende electrones. Eso se llama el efecto fotoeléctrico. Pero vamos a ver los detalles. Bueno, lo descubrió Hertz. Hertz significa corazón en alemán.
En 1900, no, 1900 no, 1887. En ese entonces no se sabía que existían los electrones, pero se veía que había aparecido una corriente. Ajá. Aquí no se conocían o no se sabía de la existencia de los electrones. Pero les digo, había una corriente. Se daban cuenta por algunos fenómenos que la luz se comportaba como corpuscular, que ahorita vamos a ver qué es eso de corpuscular. Aunado a eso, al mismo para que veamos en tiempo, en 1897, Thomson, con un experimento que se le conoce como la gota de aceite, descubre los electrones. Y al descubrir a los electrones se da cuenta que los electrones son partículas, o sea, la electricidad está partida en pedacitos. Planck también decía que la energía venía partida en pedacitos 3 años más tarde, pero no estaba muy claro si esto tenía relación. Solamente se sabía que la electricidad venía en pedacitos, en paquetitos, ¿sí? Y en 1905, Philip Leonard, gana el premio Nobel por explicar o ampliar los trabajos de Hertz. O sea, pasaron un par de años, varios años, para que Leonard intensificara su trabajo y se entendiera mejor el efecto fotoeléctrico. ¿Pero por qué es tan importante? Pues tiene varias peculiaridades. Tiene varias peculiaridades porque resulta que para que este haz llegue aquí y sea capaz de desprender electrones, ese haz debe tener cierta energía. Además, este fenómeno parecía como que ir en contra de todo lo que se conocía, o sea, de la mecánica clásica. Una de las cosas, inconsistencias de este fenómeno, de hecho, recuerdo que en este punto creían que los científicos creían que ya entendían todo el mundo. Decían, no, si no mal recuerdo, le dijeron a Boltzmann que mejor, que no, fue a Planck, que no estudiara física porque la naturaleza ya se conocía completamente, entonces ya no tenía nada ya no había nada nuevo que aprender, porque creían que ya todo se sabía. Bueno, pero empezaron a aparecer estas inconsistencias. Entonces, la primera es que la acumulación de energía debería de causar el efecto fotoeléctrico. ¿A qué nos referimos con esto del efecto fotoeléctrico que debería causar? O sea, que si le pongo poquita luz y poquita luz y poquita luz y poquita luz, a final de cuentas, los electrones deberían de salir. No se sabía por qué se salen,
pero poquita luz y de poco en poco debería de salir, lo cual resulta que no ocurre así. O sea, este metal no acumula la energía. Eso está extraño. Nosotros ya vimos, o en ese entonces ya se sabía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿cómo era posible que si le agregamos energía, pues le fuéramos agregando poco a poco, pues debe haber un momento en donde ese electrón debería de salir? Pero eso no ocurre. Ajá, eso no ocurre. Otra inconsistencia es que la intensidad de la luz debería ser proporcional a la energía cinética de los electrones. O sea, si yo le pongo mucha luz con mucha intensidad, debería de salir electrones disparados con mayor rapidez, pero resulta que tampoco. Los electrones salen disparados con cierta rapidez que no depende de la energía cinética. Otra es el tiempo de reacción. En el mundo clásico, si nosotros le vamos agregando luz, en cierto momento, digamos que se cargara el sistema, y cuando ya haya cierta energía acumulada aquí, pues ahora sí salen los electrones disparados. Pero resulta que no es así. En la realidad, es que si yo pongo tantita luz, inmediatamente van a salir electrones disparados. Con una velocidad, un tiempo de reacción inmediato. Es algo que tampoco se coincide con el mundo clásico que se tenía. Es que eso no tiene relación. Y finalmente, la frecuencia, o sea, hace también la longitud de onda, que están, le voy a poner aquí, nu, y o sea, la longitud de onda también, juega un papel importante. O sea, dijeron, ¿qué tiene que ver eso de la frecuencia? Bueno, pues en 1905, cuando Hertz gana el Nobel, en 1905, un investigador muy famoso que se llamaba Albert Einstein, publica en un diario, en una, no un diario, ¿cómo se dice? Una revista alemana, que para que este fenómeno ocurriera, para que los electrones se desprendan, es necesario que la luz, que le voy a poner aquí una gama, cumpla cierto parámetro de frecuencia, a lo que vamos a decir que la energía cinética máxima de los electrones debe ser igual, lo voy a cambiar, nomenclatura, nu menos algo que se le conoce como la función trabajo. ¿Qué dice esto? La energía cinética de este electrón, o sea, energía cinética de ese electrón que sale, debe de ser igual a la energía que se le aplicó. O sea, esto lo dijo Planck, que E es igual a h nu,
menos la función trabajo. La función trabajo va a ser la energía que se requiere para mantener unidos a los electrones en el metal. Pero aquí hubo algo que a mucha gente no le gustó. Para llegar a esto, Albert Einstein salió con la misma fumada que Max Planck. Ajá. Porque utilizó esto de E a HB, pero utilizó esos paquetes. Entonces todos dijeron, no, a ver. Yo ya estoy seguro, dijimos, que la luz es una onda. Eso ya lo sabemos todos. Lo hicimos con el láser, con la luz, y en ese momento ya todos estaban seguros que la luz era una onda. Entonces le dijeron a Albert Einstein y a Planck, oye, ya párale, ¿no? O sea, ya empezaron con cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ustedes están diciendo que la luz es una partícula. Con esos modelos que están sacando, están diciendo que la luz es una partícula, pero nosotros tenemos bien claro que la luz es una onda, y ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Ya hicimos el experimento. Si quieren lo pueden hacer en su casa, con un láser y imprimen esa hojita que utilizamos en un acetato y se pueden asegurar que es una onda. Entonces, ¿cómo es de que ahora nos vienen a contar cosas de que la luz es una partícula? Eso trajo muchos conflictos. De hecho, había un señor que se llamaba Millikan. Ajá. Y dijo, bueno, este se llama función trabajo. También lo pueden encontrar en libros de texto como omega. Bueno, lo voy a poner, no lo voy a poner arriba, sino lo voy a poner aquí. También omega. Entonces este señor Millikan dijo, yo no les creo nada a ustedes, bola de alborotadores, mentirosos, nos quieren echar la ciencia abajo. Si ya está, sabemos que la luz es una onda, ¿por qué vienen ustedes con sus modelos? Primero Planck, de que la energía viene en paquetitos, y que ahora Einstein quiere explicar el efecto fotoeléctrico, porque, o sea, ganaron el premio Nobel por descubrirlo y todo, pero no sabían por qué pasaba. Y Albert Einstein dio la explicación, pero para dar la explicación tuvo que recurrir al método de Planck, el método de los paquetitos. Ajá. Pero resulta que este modelo también funcionaba perfectamente. Millikan dijo, yo no les quiero nada, voy a hacer el experimento con más metales para demostrarles que no es cierto. Entonces se metió al laboratorio y puso la energía cinética. Si se fijan, ¿qué tipo de función es esta? ¿Una parábola, una hipérbola, una senoidal? ¿Una qué? Línea recta. Una línea recta, muy bien. Entonces dijo, pues voy a graficar esto, ¿verdad? Esta sería Y, esta sería M, esta sería X y esta sería B. Ajá. La función, la variable, la pendiente y la ordenada al origen. ¿Sale? Bueno, pues Millikan se metió al laboratorio y midió unos puntitos, ¿no? Si sacas, ese es un error experimental. Si sacas la regresión lineal, sale esto. Con el metal 1. Dijo, no, bueno, ya tengo uno. Voy a hacer otro. Ahí. Y hizo la regresión lineal. Algo no me gusta, dijo Millikan, ¿no? A este es el metal 1.
metal 1. Este es el metal 2. Y dijo, no, algo no me late, ¿cómo que es lo que está pasando? Dijo, voy a hacerlo con otro metal, el que sea. Probó varios. El metal, metal 3. Pues así se la pasó, hasta que Millikan se dio cuenta que de todo lo que medía y medía, todo tiene la misma pendiente. Todo tenía la misma pendiente. ¿Cuál es esa pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esta curva? Aquí, comparado con esta ecuación. La constante de Planck. La constante de Planck. M es la pendiente, es la constante de Planck. ¿Y cuánto creen que le dio? 6.9. ¿A qué lo puse? Este valor. Ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta, o Millikan se dio cuenta, de que los conceptos que tenían en el pasado probablemente estaban mal. Parecía que este par de locos, Planck y Albert Einstein, tenían razón. Parecía que todo iba en contra de todo lo que se sabía al momento. A esta frecuencia donde aparece, le vamos a llamar la frecuencia umbral. Quiere decir que debajo de esta frecuencia, o sea, aquí está graficado, aquí, o sea, no se ve, vamos a poner más. Ahora que estemos en presencial voy a extrañar estos colores. O sea que debajo de esa frecuencia no se ve nada. La energía no es suficiente para separar a los electrones del material. Y además, si nosotros continuamos estas líneas así, hacia abajo, así, que son inexistentes, de hecho la voy a poner más delgadita, o sea, no existe, pero si nosotros continuamos esa línea, eso sería la ordenada al origen. ¿Sí? Ahí. Aquí. A esta parte de aquí. Eso sería la ordenada al origen B. Entonces eso es la función trabajo. Quiere decir que esta función trabajo lo que nos representa es la energía que tienen los electrones para estar unidos al metal. Si nosotros queremos arrancarle un electrón a un metal, necesitamos superar esa función trabajo. Hoy en día esta función trabajo la relacionamos con una fuerza de enlace que tienen los electrones a la superficie de los metales. Ajá, eso ya lo sabemos hoy en día. Bueno, pues no le quedó más, no quedó más de otra para la comunidad científica que darle el premio Nobel tanto a Planck como a Albert Einstein, por haberse dado cuenta que toda la mecánica que estábamos estudiando en el pasado estaba incorrecta. Y el mundo microscópico se mueve por paquetitos, o sea, cosas chiquititas, paquetitos de energía. En latín, un paquete se le dice un cuanto. Entonces, paquetes es cuanto, y de ahí viene la palabra mecánica cuántica, o sea, la mecánica de los paquetitos, porque toda la energía y aparentemente la electricidad, había descubierto Thomson aparte, en el mundo microscópico viene en paquetitos. Entonces, ahora sí, ustedes ya pueden salir con la frente en alto a la calle y decir, yo ya sé de qué se trata la mecánica cuántica. Se trata de paquetitos de energía. Ajá. Cuando ustedes escuchen que están hablando de mecánica cuántica, lo que quiere decir
es que están hablando de un mundo microscópico y en ese mundo microscópico la energía se encuentra en paquetitos. No tenemos continuos como tenemos en el mundo grande. Tenemos pedacitos de energía, pedacitos de luz, pedacitos de electricidad. Y eso le ponemos nombres de partículas. A este le conocemos como el electrón. Es el paquete de la carga. ¿Cuál es la carga del electrón? Bueno, pues una carga definida que encontró Thomson. Pero resulta que la luz también viene en paquetitos. A ese paquetito le vamos a llamar fotón, con F, fotón. Este de aquí, le vamos a llamar fotón. No lo voy a poner aquí porque van a pensar que es una partícula gamma. Entonces es un paquete de luz. O cuanto, si quieren, un cuanto. Paquete de luz. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Sí, profe. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un par de ejercicios. Voy a pausar tantito la grabación. Cada metal va a tener diferente función trabajo. O sea, por ejemplo, este metal 2, metal 1, tiene una función trabajo determinada. Este metal 3 tiene otra función trabajo. O sea, función trabajo es el valor. Es el valor de esta, de ese valor phi. Entonces tomen en cuenta, cada metal tiene diferente valor de función trabajo. Muy bien. Apóyense de la gráfica. Esta nu0 o frecuencia 0, frecuencia umbral, no aparece en esta ecuación, pero apóyense de la gráfica. Vamos a buscar en la gráfica, a ver. Ya me dijeron ustedes, esto es una línea recta. Sí, yo vi en mis clases de prepa que esas son líneas rectas. ¿Va? Entonces traten de pensarle. Sé que tiene un nivel de complejidad, pero el chiste es que ese músculo que tienen ahí dentro de la cabeza se vaya moviendo y se haga fuerte y se haga pensante y puedan resolver problemas que no sean de fórmulas. ¿Va? Váyanle pensando. ¿Alguien tiene una idea? Otro ratito para que lo piensen.